superficie alveolar, la membrana capilar, el endotelio capilar, la masa de plasma y la pared de glóbulos rojos. ¿Se acordaron o no? Seguro que sí. Bien, todo eso es el grosor de la membrana alveolo-capilar. ¿Y en qué enfermedad hay un engrosamiento de esa membrana alveolo-capilar? Excelente, en la fibrosis pulmonar. Y cuando hay fibrosis pulmonar, el gas tampoco va a difundir porque está aumentando el grosor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, existen varios elementos físico-químicos que van a ser responsables que un gas pase más rápido o pase más lento a través de una membrana. Solubilidad del gas, coeficiente de difusión, área de la membrana a difundir, peso molecular del gas, tamaño y claridad de la partícula, temperatura, espesor, distancia, gradiente. Miren, todo eso es lo que una molécula tiene como requisito para poder difundir. Es como cuando se va a sacar una visa, por ejemplo, a Estados Unidos o a Gran Bretaña. ¿Qué te pide? Te piden constancia de trabajo, cuentas de ahorro, antecedentes y todo lo demás. Bien engorroso, pero al final pasa, si es que has reunido todos los requisitos. Algo así es con los gases a través de la membrana. Miren, coeficiente de difusión del oxígeno como 1. Miren el coeficiente de difusión del CO2 como 20. Es por eso que el CO2 entra y sale del alveolo capilar como Pedro en su casa, porque tiene, digamos, la visa, tiene tarjeta verde para entrar y salir a través del alveolo capilar. Tiene un coeficiente de difusión importante. La ley de Henry es otra ley físico-química, que lo que mide es la capacidad de concentración de un gas, o cómo es que un gas puede disolverse en un medio, sobre todo en el líquido. Y quiero decirles una cosa, ¿cuál es la forma principal de transporte del oxígeno en la sangre? A ver, una pregunta inocente. ¿Cómo es que se transporta principalmente el oxígeno en la sangre? ¿A través de qué? ¿De la hemoglobina, sí o no? De la hemoglobina. ¿Y cuál es la principal forma de transporte del CO2 en la sangre? ¿La hemoglobina también? Exacto, como bicarbonato, es decir, disuelto en el plasma. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el coeficiente de solubilidad del CO2 es alto. El CO2 puede juntarse, mezclarse, diluirse en el líquido, en el agua y formar ácido carbónico y bicarbonato. Es por eso que el CO2 se transporta principalmente a través del plasma, por su coeficiente de solubilidad alto. Miren, el oxígeno tiene coeficiente de solubilidad bajo. Es por eso que la mayoría va unido a la hemoglobina. Muy bien, hasta acá se entendió. Cosas puntuales. Entonces, ya saben que los gases se mueven por diferencia de concentración y por diferencia de presión, de mayor a menor. Para que un gas atraviese una membrana depende mucho de muchas características: polaridad, tamaño, difusión, solubilidad, área transversal, engrosamiento de la membrana. Tienen varios parámetros. Que el CO2 es más difusible que el oxígeno, que el CO2 requiere poca gradiente para difundir. Muy bien, vamos al segundo proceso, la hematosis. La hematosis es la forma de expresar o definir al intercambio de gases a nivel alveolo capilar. Si yo digo intercambio de gases a nivel alveolo capilar, lo puedo resumir todo diciendo hematosis. La hematosis, ¿de acuerdo? En donde el oxígeno va a pasar del alveolo al capilar y el CO2 del capilar hacia el alveolo. Normalmente la hematosis es un proceso pasivo, no requiere gasto de ATPs, solamente obedece gradiente de presión. Y aquí podemos ver cómo ocurre la hematosis, cómo el oxígeno pasa hacia el capilar y cómo el CO2 va a salir del capilar hacia el alveolo. Aquí sería el capilar. Eso es importante, chicos. A ver, recordemos anatomía. Este capilar que está acá, ¿es capilar arterial o capilar venoso? Todos dirían capilar venoso, porque trae sangre venosa. Pero recuerden que en el pulmón hay una variante. La arteria pulmonar lleva sangre arterial o venosa. 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 Es por eso que es una arteria que contiene sangre desoxigenada. Y lo que está acá es el capilar arterial. Los capilares alveolares arteriales tienen sangre venosa. Y los capilares venosos alveolares tienen sangre arterial.
Es por eso que la sangre que se oxigena regresa al corazón por las 4 venas pulmonares que tienen gran presión de oxígeno. No se olviden eso, no vayan a patinar en el examen. Y aquí podemos ver el intercambio, ¿no? Ahora, para los puros de intercambio, tiene que haber puesto un juego de presiones. Como vemos ahí, miren todas las capas que constituyen la membrana alveolo-capilar. Y miren cómo la molécula de oxígeno tiene que vencer todas esas capas para que pueda llegar finalmente a la hemoglobina, mientras que el CO2 es un poquito más sencillo, no requiere mayor cosa, digamos, se saltea la membrana del glóbulo rojo, aparte que es mucho más difusible. En fin, y algo muy importante, no se olviden que el CO2, cuando se comienza a acumular en los capilares y en la sangre, no es tanto por un problema de membrana, es más que todo por hipoventilación. El paciente no está respirando bien. Mientras que las alteraciones del oxígeno, sí, estas principalmente se deben a alteraciones de la membrana. Por si acaso, en el examen que las preguntas que les voy a hacer, no es solamente lo que está escrito ahí, es mucho lo que explico, ¿de acuerdo? Pues es importante de que vengan, ¿de acuerdo? Se dan cuenta de que yo hablo un montón por cada diapositiva. Me gusta más que estén acá entendiendo a que estén viendo lo que está escrito, ¿no? Miren, ¿cuánto tiempo demora en pasar la sangre por un alveolo? Más o menos 0.75 segundos. Es el tiempo por el cual la sangre por los capilares atraviesan una unidad alveolar. Es decir, menos de un segundo. De ese 0.75 segundos, la cuarta parte, 0.25 segundos, es suficiente para que el oxígeno ya haya podido saturar a la hemoglobina de los glóbulos rojos que pasan por ese capilar. Es decir, ese 0.75, la cuarta parte, es fundamental para que el oxígeno pase hacia el glóbulo rojo y comience a llenar a la hemoglobina y la sature. ¿Me hago entender o no? Mientras que el resto es un tiempo que, bueno, va a terminar de llenar a la hemoglobina que falta. Por lo tanto, miren aquí, presión parcial de oxígeno. Aquí está en 40, porque es un capilar arterial alveolar. Cuando llega exactamente al alveolo, miren cómo la presión parcial rápidamente llega a casi 100. Recuerden que la presión parcial en la arteria no va a ser 100. Y doctora, usted que se está durmiendo, la presión parcial de oxígeno, ¿por qué nunca es 100? Si normalmente en el alveolo es 100. ¿Por qué? Respuesta: por el champ fisiológico. ¿Alguien sabe qué es el champ fisiológico? El champ fisiológico es, a ver, retrocedo un poquito, anatomía. ¿Cuáles son las arterias que le llevan sangre oxigenada a los pulmones? ¿La arteria pulmonar? No es, porque la pulmonar le lleva sangre desoxigenada para que se oxigene. Como las arterias bronquiales. ¿Ramas de quién? De la aorta torácica, de la subclavia o las intercostales. Bien, esas arterias bronquiales llevan oxígeno al pulmón. El pulmón utiliza el oxígeno. ¿Y qué va a hacer el pulmón? Regresar esa sangre por las venas bronquiales. La pregunta sería, ¿a dónde desembocan o drenan las venas bronquiales? Desembocan en las venas pulmonares. ¿Y qué va a hacer? Le van a llevar a las venas pulmonares sangre pobre en oxígeno, la van a contaminar, le van a bajar el oxígeno. Es por eso que la presión parcial en las arterias jamás llega a ser 100, a pesar que aquí lo diga, jamás debería ser 100, es 96, es por el champ fisiológico. ¿De acuerdo? Muy bien, ya se despertaron. Y aquí tenemos el juego de presiones. Esta difusión obedece a presiones y gradientes de presión. Alveolo, circulación, célula de los tejidos. Alveolo llega a 100, aquí estaba en 40, hay una gradiente de 60 y lógicamente va a haber un
paso de oxígeno del alveolo capilar para que llegue a 96 finalmente. Y CO2, aquí es 46 en promedio, en el alveolo es 40, y se debe equilibrar, va a salir CO2 hasta terminar finalmente en 40. Esto es sangre venosa, esto es sangre arterial, pero con la salvedad que esto es sangre venosa en arterias. Estamos hablando de arteria pulmonar. Y esto ya es sangre arterial en arterias que van a la circulación mayor, entre las venas pulmonares y aquí ya a la arteria aorta. Y vamos a lo que es tejido. La sangre arterial es 96. ¿Cuánto es la presión parcial de oxígeno en los tejidos? Se dice que es menor de 40, promedio 23 milímetros de mercurio, promedio. Así que la gradiente ahora va a estar a favor de que el oxígeno pase de la sangre hacia las células. Y por último, de esos 40, 30 o 23 que llegan a la célula, ¿cuánto llega a la mitocondria? A la mitocondria, a duras penas, llega 7 a 10 milímetros de mercurio. Miren, de los 152 que respiraste a tus mitocondrias, solamente llega 7 a 10 milímetros de mercurio. Y eso es importantísimo, sí. El ejemplo que les voy a dar, la mamá embarazada con asma. La mamá está con asma. ¿Y qué dice la mamá embarazada? No, yo tengo asma, pero no voy a utilizar inhaladores porque tengo miedo que le haga daño a mi bebé y me aguanto. ¿Eso está bien o está mal? Está mal. ¿Pero qué va a pasar? La mamá embarazada con asma va a estar que se ahoga. Pregunta, ¿en un asmático la presión de oxígeno alveolar va a llegar a ser 100? No, baja, porque está todo cerrado y puede llegar a niveles muy bajos. Puede llegar a nivel de 70, 60, 80 presión parcial. 80 en alveolo, ¿eh? ¿Se imaginan cuánto va a llegar finalmente a la mitocondria? Y peor aún, tiene que atravesar la placenta para que llegue al feto. ¿Cuánto le llega al feto? Los niños que nacen de mamás asmáticas que no se controlaron tienen más riesgo a ser retardo mental, retardo en el crecimiento intrauterino, amenaza de aborto, riesgo a parto prematuro y complicaciones varias. Mientras que dar el inhalador a la mamá no le conlleva mayor riesgo al bebé, porque el medicamento va al pulmón y casi nada va a la sangre o pasa al bebé. ¿Me hago entender? Por lo tanto es importante la oferta de oxígeno para que tu mitocondria no sufra. Se dice que cada persona asmática con cada crisis de asma, se dice, pierde en promedio 10.000 neuronas. ¿De acuerdo? Porque hay un estado de hipoxemia en ese momento y las primeras células en morir son las neuronas, ¿no? Así que mucho cuidado, muchas crisis y van a terminar mal. Miren acá, doctor, mucha matemática, ¿no? Pero es sencilla, miren. Oxígeno en el aire atmosférico, 159. Después lo comenzamos a modificar y termina en el alveolo en 100. Pregunta, ¿por qué en el aire expirado es 120? Yo agarro 100. Cuando lo bote, 120. ¿Quién me dice por qué aumentó? ¿Alguna idea? ¿Nada? ¿Se acuerdan del espacio muerto? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué es el espacio muerto? Es el volumen de aire contenido en las vías aéreas que no hacen intercambio, de la generación 1 a la 16. Pregunta, ¿ese volumen de aire mantiene sí o no los 150 y tantos de oxígeno que uno inspiró? ¿O no? Sí. Es por eso que cuando uno bota, siempre bota un poquito más. Por el oxígeno que se quedó atrapado en el espacio muerto y que jamás intercambió. ¿Me entienden o no? Es por eso que darle a una víctima respiración boca a boca está bien, porque le estás dando oxígeno, no le estás dando CO2 como algunos creen, por el espacio muerto de cada uno. Muy bien. Aquí está la caja de oxígeno, miren, de lo que ingresó, cómo ha caído. Miren, cuánto llega a la pobre mitocondria, que es donde finalmente el oxígeno va a trabajar o no. Porque el oxígeno nosotros respiramos
termina en nuestras mitocondrias. Muy bien, finalmente vemos aquí el oxígeno, cuando llega con los vasos capilares a las células, está en 95, mientras que la célula está en promedio en 23, y ocurre pues una gradiente a favor. Y el oxígeno pasa de la sangre a las diferentes células del cuerpo, para que finalmente retorne al corazón por las venas con una presión parcial de 4. Ahora, les dije, la presión promedio de oxígeno en las células es 23. Se llama presión de oxígeno intracelular. Y de ellos se dice que 10 llegan a la mitocondria, de los cuales solamente 1 a 3 se utilizan en los procesos de respiración celular. ¿De acuerdo? En esta cadena de fosforilación oxidativa, que es la que finalmente permite obtener los ATPs. Muy bien, ¿hasta acá se entendió? ¿Está claro? Vamos, ya falta poco. CO2. ¿Qué hay con el CO2? Ya sabemos que el CO2 es un desecho del metabolismo celular. Y quien va a brindar CO2 hacia la sangre son las células. Vemos aquí que la sangre contenida en los capilares arteriales alveolares es sangre rica en CO2, 46. Cuando llega al capilar netamente del alveolo, ocurre una gradiente, acá 46, arriba 40. Y va a haber una gradiente en la cual va a permitir la salida del CO2 hacia el alveolo, llegando finalmente a 40 en el extremo venoso, que ya saben va a formar las venas pulmonares. Vean aquí cómo la presión de CO2 comienza a caer a medida pasa la sangre por el alveolo. ¿Y qué ocurre en los tejidos? En los tejidos, la sangre que le llega es sangre arterial, tiene presión de CO2 en 40, y en la célula la presión es de 46. Se establece una diferencia gradiente y es por eso que la sangre venosa tiene ahora 46 y es la que va a llegar finalmente al corazón y después a los pulmones. Así de sencillo. El CO2 difunde en dirección opuesta al oxígeno. El CO2 es 20 veces más rápido en difusión que el oxígeno. Es por eso que el CO2 no requiere mucha gradiente para difundir. Muy bien, y viendo ya a la última parte de la clase, perfusión. ¿Se entiende por perfusión? La llegada de sangre a un tejido. Y la pregunta que siempre les hago a todos y siempre caen. A ver, si sabemos que el corazón, la arteria aorta, recibe y bota el 100% del gasto cardíaco con gran fuerza para que llegue hasta la punta de mi dedo gordo, pregunta, ¿qué porcentaje del gasto cardíaco bota la arteria pulmonar? Que va a botar sangre cerquita nomás al pulmoncito y no lo va a tener que llevar hasta el extremo del pie. Y la gran mayoría dice, a ver, 50%, 20%, 30%. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es 100%. ¿De acuerdo? La arteria pulmonar bota también el 100% del gasto cardíaco. No puede ser ni más ni menos, porque recuerden que la circulación humana es doble, cerrada y comunicante. Lo que pasa es que la sangre que va a ir de corazón a pulmón debe ir más lento, con menor presión, para darle chance a que se pueda oxigenar. Es una característica de la circulación pulmonar. No se olviden que la circulación pulmonar es de dos tipos: funcional y nutricia. La funcional está representada por la arteria pulmonar y la nutricia por las arterias bronquiales que ya hemos conversado. Y aquí tenemos el dibujito clásico donde está la arteria pulmonar con sus ramas. No se olviden que la arteria pulmonar nace en el ventrículo derecho y esta arteria tiene sangre pobre en oxígeno, a bajas presiones, a bajas resistencias y a bajas velocidades para poder permitir el intercambio gaseoso. A ver, ¿cuánto es la presión a nivel de la arteria aorta? Ustedes llevaron cardiofisiología, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? Aprox. Igual que la sistémica, 120-60, 130-80, ¿sí o no? Es igual.
Bien, ¿cuánto es la presión de la arteria pulmonar? Igual, 120 sobre 60. A ver, doctor, es que se está durmiendo. ¿Cuánto es la presión de la arteria pulmonar? ¿Cuánto es? ¿Nada? No se olvide, es la sexta parte de la presión de la arteria aorta. Promedio 12 a 18. Promedio. Por lo tanto, la circulación pulmonar es un circuito de alto flujo. Recibe 100% del gasto. Baja resistencia, baja presión, gran capacidad de reserva para favorecer el intercambio gaseoso. Ese es importante. Y algo muy importante, que a pesar de recibir tanta sangre del pulmón, el pulmón no sabe congestionarse normalmente. Distribuye muy bien sus fluidos. Miren este esquemita que lo saqué de un clásico de la fisiología respiratoria. Si lo consiguen, fenomenal. El WES es el coquito de la fisiología respiratoria. Y aquí vemos este gráfico donde vemos por aquí la circulación sistémica, por aquí la circulación pulmonar. Y miren, la presión a nivel de arteria pulmonar, 120/80. Y miren la presión en arteria pulmonar, esta es arteria aorta, no la sistémica. Esta es arteria pulmonar, es 25/8, prácticamente la quinta, sexta parte. Por lo tanto, la arteria pulmonar y la circulación pulmonar tiene bajas presiones, bajas resistencias. Muy bien, esto ya lo hemos dicho. Y algo muy interesante, chicos, los vasos sanguíneos pulmonares pueden contraerse y pueden relajarse según sea la demanda metabólica del cuerpo. El ejemplo, ahorita comienza un terremoto, Dios no quiera, y ven como un pedazo de techo me aplasta. Y ustedes, patitas, ¿para qué las tengo? ¡Buf! Salen volando, ¿sí o no? Y salen corriendo y terminan aquí en Javier Prado por la avenida Molina de correr. Cuando paran, se dan cuenta que están con una frecuencia cardíaca elevada, presiones altas, y de seguro que la cantidad de sangre que llegó a los pulmones ha aumentado de manera considerable. ¿Por qué? Porque durante el ejercicio los vasos capilares y los vasos pequeños como las arteriolas pulmonares sobre todo se dilatan, llevando más sangre hacia los pulmones. ¿Cuál es el objetivo? Que pueda haber mayor oxigenación de la sangre. ¿Para qué? Para que vaya el oxígeno a ¿quiénes? A tus músculos, pues, y puedas correr. ¿Me entienden o no? Eso se llama condicionamiento pulmonar. Si yo contrato a un jugador a mi equipo y quiero saber que ese jugador me va a hacer un buen elemento, no vale que sea habilidoso, que da guachitas, no. Hay que ver si soporta el ejercicio y le hacemos el test cardiopulmonar, lo hacemos correr y lo monitorizamos, la presión arterial, la saturación de oxígeno, la electrocardiografía, ¿de acuerdo? La capnografía, y vemos la tasa metabólica o consumo de oxígeno. De esa manera veremos si está en capacidad para poder afrontar el ser un profesional o un amateur, ¿de acuerdo? Y tiene que ver mucho con eso, con condicionamiento. Cuando uno corre y no se cansa, es porque debe tener muy condicionada este reflejo de que los capilares pulmonares y los arteriales se pueden dilatar llevando sangre al pulmón para que oxigene mejor, aparte de un buen corazón. Recuerden que los atletas tienen corazones pequeños, no son grandes, con ventrículos gruesos, sí, pero laten potente y no muy rápido, generalmente son bradicárdicos, ¿de acuerdo? Con gran capacidad pulmonar a nivel de su vasculatura. ¿Se imaginan la tasa metabólica de Usain Bolt? ¿No es cierto? Comparado con la tasa metabólica mía, ¿no es cierto? Definitivamente él tiene un consumo de oxígeno por encima del promedio. Algo interesante, chicos, que cuando uno comienza a expandir los pulmones, comienza inicialmente a haber una bajada en la resistencia vascular, pero después ocurre un aumento de la resistencia porque aumenta el flujo sanguíneo. Algo también importante, quiero decirles, cuando vayan a hacer sus prácticas el próximo año al hospital, cuando van al hospital, todos van a pasar por rayos X.
acuerdo? Porque el hospital te exige pasar por rayos X para ver si no estás llegando al hospital enfermo. No porque vayas a enfermar a alguien, sino porque necesitarías curarte primero antes de ir al hospital. Eres también un riesgo para los pacientes y también un riesgo para el hospital y también para ti. Bueno, siempre ocurre, lo veo en otras instituciones, que de una promoción de 200, por lo menos 20 están con TBC, que lo traen de su casa, no sé de dónde, y están completamente tranquilos. Y tú ves su radiografía y ves tremendos infiltrados pulmonares, tremendos. Le pones el pulsoxímetro y saturan 98. La gran pregunta es, ¿por qué no ha caído la saturación de oxígeno si hay un compromiso pulmonar ahí? Es porque las arteriolas pulmonares tienen un reflejo. Ese reflejo, lo voy a avanzar acá un poquito, es el reflejo de la vasoconstricción hipóxica refleja. ¿Cómo es esto? La sangre va a llegar a esta parte del pulmón enfermo. ¿Qué hacen tus capilares y tus arteriolas, sobre todo esa zona? Se contraen y van a llevar la sangre de la zona enferma a zonas que no están enfermas. Redistribuye la sangre a pulmón sano y de esa manera tú respiras y la oxigenación se mantiene estable. ¿Me hago entender o no? Ese es un reflejo protectivo. Se llama la vasoconstricción hipóxica refleja. ¿De acuerdo? Eso quería colocarlo acá. Aquí está. Es cuando ocurre una disminución en la perfusión de aquellos alveolos que están alterados en su ventilación, ¿no? Y va a llevar el flujo de sangre hacia alveolos mejor ventilados. No se olviden esto. Voy a retroceder un poquito. Muy bien. Ajá. El pulmón, cuando estoy de pie, les comenté, se dividía en 3 zonas, las denominadas zonas de West. ¿Se acuerdan o no? Zona 1, 2 y 3. Bien. Quiero aclarar un concepto porque un alumno me llamó un poquito preocupado. Doctor, estoy un poco confundido. Se lo voy a aclarar. Primero, yo les dije que la zona superior es la zona donde se concentra más que todo el oxígeno. Es por eso que ahí le encanta vivir al bacilo de Koch. Y eso es cierto. Pero, aquí en la parte de arriba hay pocos alveolos comparado con la parte de abajo. Y si nosotros sumamos el número de alveolos ventilados arriba y lo comparamos con el número de alveolos ventilados abajo, resulta que abajo hay más alveolos y por lo tanto debería haber mayor ventilación. ¿Qué quiere decir? Que según la zona de West, la parte superior es menos ventilada, pero tiene más presión de oxígeno. Acá hay más oxígeno, pero en global menos ventilación. Y la parte baja hay más ventilación, porque hay más alveolos, pero hay menos oxígeno. Lo quiero aclarar, ¿de acuerdo? Vamos, ahora aclarado eso, ¿qué pasa con la sangre? ¿En cuál de las 3 porciones del pulmón hay más sangre? Por gravedad, ¿dónde creen que se acumula? En la parte baja, la zona 3 de West, ¿de acuerdo? Porque es la zona 1, 2, 3. Apical, media y basal. En la zona 3 de West se acumula generalmente la sangre por efecto gravitacional, ¿de acuerdo? Y es más o menos lo que se ve acá. Miren, vemos aquí las 3 zonas de West y miren la tercera zona, como el vaso capilar está bien dilatado porque tiene más sangre. En la parte media está ligeramente, digamos así, estenosado, pero aquí pasa muy poca sangre. En la parte 1, alveolos ventilados, poco perfundidos, alta concentración de oxígeno. Aquí, alveolos que están más que todo perfundidos, poco oxígeno. Aquí hay menos alveolos que acá. Aquí están ventilados, pero son pocos. Aquí están ventilados, pero son muchos. Es por eso que aquí hay más ventilación en el global. Aquí, en esta gráfica también del libro West que les comenté, muy bueno, vemos cómo es que la perfusión, el flujo de sangre es mayor en la base del pulmón. Y miren cómo la sangre va disminuyendo en flujo a medida que nos vamos a la punta del pulmón. Es por eso que cuando yo hago una biopsia de pulmón con el broncofibro, cuando yo hago una biopsia y arranco un pedazo de pulmón con la pinza, cuando lo hago en la parte de arriba, casi no sangran.
Pero cuando hago la biopsia en la parte de abajo del pulmón, mamma mía, sangran duro y definitivamente puede haber riesgo a hemorragias o complicaciones. Esto ya lo hemos visto. Y ya acabando, la relación ventilo-perfusión, no se olviden chicos que V es ventilación, Q es perfusión. Lo ideal, BQ igual a 1, tanto alveolos ventilados como alveolos perfundidos, es lo ideal. Y este cuadro, que se ve un poquito complejo, no lo está. Miren, tenemos las 3 zonas de West. Muy bien. Chicos, ¿en cuál de las 3 hay más sangre? En la 3. Aquí está flujo de sangre alto en la 3. ¿En cuál de las 3 hay más ventilación? En la 3. Alto. ¿En cuál de las 3 hay más oxígeno? 1. Y aquí está presión de oxígeno alto a nivel del ápice. Y si hacemos la relación ventilo-perfusión, se ha visto que aquí el BQ es mayor de 1, aquí el BQ es igual a 1 y aquí el B entre Q es menor de 1. No se olviden eso. Muy bien. Esto de acá ya lo hemos comentado, es lo mismo, lo voy a avanzar. Esto de acá es lo mismo, chicos. ¿Hasta acá se entendió? ¿Está clara la clase? Muy bien, chicos. Ajá, ¿y esto qué es? Miren, es el resumen de todo. Miren estos alveolos de las ápices. Están bien ventilados, pero son poquitos. Miren estos, están ventilados, digamos menos, pero son muchos. Y en suma, aquí hay más ventilación que acá. Otra cosa, aquí estos alveolos reciben poca sangre. Aquí los alveolos reciben mucha sangre. Más ventilado, más perfundido. Pero aquí hay más oxígeno. Es por eso que el bacilo de Koch hace lo que le da su gana en las ápices. Este es un resumen de todo lo que les he comentado. Y por último, yo vengo diciendo hace media hora, una función que nos quiero traer. El pulmón no solamente sirve para intercambiar gases, no solamente sirve como una mera dispositivo u órgano que oxigena la sangre y bota el CO2. El pulmón es un órgano metabolizador. Y aquí vemos todas las sustancias que pasan por el pulmón a través de la sangre y que pueden verse afectadas o no. De todas estas, la angiotensina 1 es la que más se afecta a nivel pulmonar, porque en el pulmón está la enzima convertidora de angiotensina, que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2, que recuerden es un potente vasoconstrictor. Después vemos cómo también degrada bradicininas, puede hacer metabolismo de la serotonina, metabolismo de la noradrenalina, de prostaglandinas y de leucotrienos. Así que el pulmón también tiene funciones metabólicas. No se olviden la función homeostática, que es bota aire caliente, originando el control de temperatura, y también botamos ácidos volátiles y CO2 para la regulación del equilibrio ácido-base. Muy bien, chicos, hasta aquí quedamos. Nos falta la última clase, que es el día viernes, ¿no es cierto? El viernes tenemos a las 3, ¿no? La última clase y se acabó el capítulo, así que estudiar. Gracias.